del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, terminamos nuestra reflexión, estudios sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, con unos hechos históricos, con unos cuentos, con unos ejemplos morales. Los mandamientos de la Iglesia, dije hace muchas veces, son una manera de aplicar mejor, de vivir mejor los preceptos del Evangelio. Y Cristo dijo a los apóstoles: quien a usted escucha, me escucha; quien a usted rechaza, me rechaza; o menosprecia a ustedes, a mí menosprecia. Los que menosprecian los mandamientos de la Iglesia pecan gravemente, porque estos mandamientos de la Iglesia vienen del Evangelio y en nombre de Dios se dan. Un ejemplo: un católico que solo quería obedecer los mandamientos de Dios. Bien, no andaba bien este católico, era un protestantizado. Un católico muy tibio dijo un día a su amigo: Dios no me condenará si no obedezco los mandamientos de la Iglesia. Para salvarnos solo debemos cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Este pobre muchacho olvidó que Cristo da preceptos. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Capítulo 6 de San Juan, al final. Y bien, el amigo le contestó a este hombre imprudente que quería solamente seguir los mandamientos de Dios: Dios dejó mandado que obedeciemos a su Iglesia. Quien falta a un mandamiento de la Iglesia, falta por lo tanto a un mandamiento de la ley de Dios. En efecto, Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces el pobre muchacho dice católico, que solamente quiere obedecer a la ley de Dios, pero no obedece a la ley de Cristo. Cristo dio poder a los sacerdotes, por ejemplo, de perdonar los pecados. ¿Y cómo va a recibir perdón de sus pecados? Solamente con Dios. Entonces en este caso es protestante. Dios dijo: recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, que están perdonados. Otra historia, réplica de un niño. Una familia fue invitada a comer con unos amigos un día que era viernes y sirvieron platos de carne. Todo el mundo comió de estos muy ricamente, menos uno de los niños invitados, que no probó bocado. Preguntado si es que no tenía apetito, dijo que comer carne el viernes era faltar a un mandamiento de la Iglesia. Contestóle el señor de la casa: los mandamientos de la Iglesia no los hizo Dios, sino los hombres. Pregunta, más bien respuesta bastante protestante, que contradice el Evangelio de hecho. Y el niño, avisado y discreto, replicó: ciertamente los hicieron los hombres, a quienes dijo Jesucristo: quien os escucha, me escucha; a mí, quien os menosprecia, me menosprecia a mí. San Lucas 10:16. Comer carne en viernes es una afrenta al mismo Dios, porque la Iglesia, con sabiduría, para que tuviéramos fuerza de dominar nuestras pasiones, nos ayuda a fortalecernos. Nos cuesta no comer carne el viernes, es verdad, pero precisamente porque nos cuesta, hacemos un sacrificio, un esfuerzo para poder dominar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros gustos. El que no hace ningún esfuerzo, ningún sacrificio, bien, ¿qué pasar? Será juguete de sus pasiones, de sus deseos, de sus malos deseos, de sus caprichos, de pecará. Tenemos otro caso, la respuesta del rey Luis XVI. Un cortesano dijo cierta vez al rey de Francia, Luis XVI, que podía comer carne el viernes sin temor alguno, porque prohibiciones como esta no eran más que cosas inventadas por los hombres. Mire, todas esas ideas muy falsas de origen protestante, ateo, hacen daño. Pero el sensato rey contestó:
no he visto en mi vida que quien no cumple los mandamientos de la iglesia sepa cumplir los de Dios. Entonces, el que no cumple las órdenes, los mandamientos de la iglesia, tampoco cumple los mandamientos de Dios. En verdad, no respetar los mandamientos de la iglesia es una señal de poca obediencia a lo que ordenó Cristo, nuestro Señor. Quien a usted escucha, a mí me escucha. Quien a usted rechaza, a mí rechaza. Otro caso interesante, el desprecio de los mandamientos de la iglesia no queda sin castigo. Un pobre ignorante dijo, no sé lo que son días de abstinencia. Abstenerse de carne, no comer carne, especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ese es ayuno y abstinencia. Ayuno, comer una sola comida al día, mañana y noche algo ligero, una comida sin carne a mediodía, y esto es ayuno. Y abstinencia en no comer carne todos los viernes de Cuaresma, y normalmente el espíritu tradicional de la iglesia de siglos y siglos, de todos los santos y papas, de 20 siglos, 21 siglos, es no comer carne todos los viernes del año. Ahora se aligeró esto según las conferencias episcopales, los países, pero el espíritu de la iglesia es hacer abstinencia de carne, hacer penitencia. Viene un pobre ignorante, dijo, yo no sé qué son días de abstinencia. Vamos a ver qué pasó con este imprudente. Un comerciante de mucha hacienda, de mucho dinero, llegó a una posada, un hotel, y pidió algo para comer. Como era día de abstinencia, de no comer carne, no le sirvieron carne. Y el comerciante dijo, un poco enojado, no sé lo que son días de abstinencia. ¿Quién cree aún en estas cosas? Tráigame unas buenas magras. Le fueron traídas unas rodajas de jamón y las comió con excelente apetito. Un año después de este suceso, precisamente alrededor de Semana Santa, una comisión llegó a la casa de aquel comerciante, selló las existencias y los libros y mandó cerrar la tienda. Dilapidador y poco honrado en sus negocios, acabó por perder toda la fortuna y contraer deudas de cuantía. El que en su presunción insolente había dicho, yo no sé lo que son días de abstinencia, debía abstenerse ahora de lo más precioso, una abstinencia mucho mayor que la exigida por la Iglesia Católica. Perdió todo su dinero y quedó miserable. Lo mucho que ofende a Dios el desprecio de los mandatos de la Iglesia puede verse claramente en estas palabras de Jesucristo. Quien no escucha la voz de la iglesia, obra como pagano y pecador escandaloso. San Mateo 18:17. Entonces, no sé qué es día de abstinencia, y bien perdió toda su fortuna y tuvo que abstenerse a pesar suyo. Queridos hermanos, el ayuno, la penitencia, sirve para rescatar nuestros pecados. Es decir, expiar las faltas que hemos cometido. Si no hacemos penitencia en este mundo, será en el purgatorio. También hacemos penitencia para que, dice Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice, hacemos penitencia para que el cuerpo obedezca a la razón. Hacemos penitencia para tener más libertad, para llorar nuestros pecados y para obtener gracias, luces, ayudas. Por ejemplo, uno ayuna para la conversión de un ser querido, ayuna, hace limosna, abstinencia para la conversión de un querido, para la salvación de un pecador, para la sanación de un enfermo, para la paz y tranquilidad en la familia, en la nación, en la iglesia, en la colonia, etcétera. Ayuda mucho.
ayuda mucho. Dios no rechaza un corazón arrepentido. Otro caso acerca de los mandamientos de la iglesia. El Viernes Santo del año 1875, un hacendado de la comarca de Sedán encontró una buena mujer que se dirigía a la iglesia y le dijo en tono de burla: usted va a la iglesia y no come carne, yo como carne y no voy a la iglesia, no obstante yo soy feliz y usted no parece serlo mucho. Qué imprudente hombre, mira solamente la apariencia, ¿no? Con estas palabras no solo se chanceaba de un mandamiento de la iglesia, sino que siendo él un hombre rico y bien provisto de toda comodidad, afrentaba, menospreciaba a una mujer pobre, echándole en cara la pobreza. Dos pecados. Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, había dicho al rey Cresus, muy rico, súper rico, dijo: antes de la muerte nadie puede jactarse de su felicidad. En efecto, Cresus perdió todos sus bienes y Solón tenía razón. Este rico que menospreció el mandato de la Santa Madre Iglesia de comer carne los viernes y menospreció a una pobre mujer, bien pronto pudo verse demostrada en aquel rico hacendado la profunda verdad de esta sentencia de Solón. Antes de la muerte nadie puede jactarse de felicidad. El día de Pascua, este señor salió de casa con sus perros, en lugar de ir a agradecer al Señor, en lugar de santificar del Señor, va a hacer deporte, va a cazar con sus perros. Al distribuir a estos la ración, dejó el fusil cargado en el suelo, pero uno de los perros, dando saltos al ver la comida, tropezó con el fusil y disparó el gatillo. El hombre rico cayó al suelo mortalmente herido. Un campesino acudió a la denotación y le auxilió en lo que pudo. El hacendado moribundo acordóse de sus burlas impías del pasado viernes y pidió que un sacerdote fuese llamado, pero falleció antes de recibir auxilio espiritual de ninguna especie. El desprecio de los mandamientos de la iglesia recae sobre el mismo Jesucristo, que dijo a sus apóstoles: quien os injuria, a mí me injuria; quien os menosprecia, a mí menosprecia. San Lucas 10:16. Y finalmente, en 1884, un Viernes Santo, se encontraba en una taberna de Brooklyn, en Estados Unidos, un obrero llamado Brenau, y decía riendo: yo soy un buen católico, pero tengo un estómago protestante y por eso como carne los viernes. Dichas estas palabras, empezó a comer una tajada de lomo, pero al comerla un pedazo, murió poco después. Era católico, pero con estómago protestante. Bien, queridos hermanos, nosotros católicos cumplimos la Biblia. Si no hacen penitencia, todos perecerán. Es mandato del Señor. Tenemos que hacer penitencia. El ayuno de 40 días y 40 noches es algo serio en la Biblia. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis, dije. Y viene San Lucas 13:5. Haced penitencia, dijo San Juan Bautista. Ya la segura está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. San Mateo 3:8-10. Arrepentíos y creed en el Evangelio. San Marcos 1:15. He venido a llamar a los pecadores a penitencia. San Lucas 5:32. Si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Mortificad vuestros miembros terrenos. Colosenses 3:5. Hagamos penitencia, queridos hermanos, no perdemos nada.